Heredero desconocido. El reencuentro del CEO. Él nunca supo que tenía una hija, hasta que una niña se acercó a él en un restaurante y lo llamó papá. Alexander Alex Castillo había construido su vida en torno al poder, la riqueza y la precisión. Cada día era calculado, cada hora contabilizada y cada decisión sopesada en función de pérdidas y ganancias. Para el mundo exterior era intocable, un hombre cuyo toque de oro convertía cada empresa en éxito. Sin embargo, bajo los trajes caros y la reputación pulida, cargaba con la verdad tácita de que su vida estaba vacía cuando terminaba la jornada laboral. Su ático estaba en silencio, sus cenas eran solitarias, e incluso la admiración de sus colegas o la envidia de sus competidores no llenaban el vacío que enterraba en su interior. Hace años, cuando Valeria se marchó de su vida, él se había dicho a sí mismo que era necesario, que el amor era una distracción que no podía permitirse, que la familia era una cadena que no quería alrededor de su cuello. La dejó ir sin luchar por ella, convenciéndose de que la libertad y la ambición importaban más. No tenía idea de que ella se había ido cargando algo mucho más permanente que el dolor. Esa noche, el restaurante vibraba con risas, el tintineo de copas y el suave murmullo del jazz de la banda en la esquina. Alex se sentó a la cabecera de una larga mesa de caoba, con sus socios a cada lado. El tema de conversación era una fusión de cientos de millones. Él asentía y contribuía con fluidez, aunque parte de su mente estaba en otra parte, nublada por el peso familiar de la inquietud que nunca admitía. Estaba a punto de servirse vino cuando sintió una presencia repentina a su lado, pequeña y delicada. Bajó la mirada y vio a una niña, de no más de 5 años, de pie con las manos cruzadas delante de ella. Sus rizos rubios brillaban bajo la suave luz, sus mejillas sonrosadas, y sus ojos, esos penetrantes e inconfundibles ojos azules, lo miraban con una mezcla de inocencia y certeza. «Papi», dijo ella, su voz lo suficientemente clara como para cortar el ruido del restaurante. Toda la mesa se quedó en silencio. Sus socios se detuvieron a mitad de la frase, sus tenedores congelados a medio camino de sus bocas. El camarero que sostenía una bandeja hizo una pausa, mirando nerviosamente entre Alex y la niña. Para un hombre que siempre tenía una respuesta, Alex sintió que su boca se secaba y su voz desaparecía. La miró fijamente, su pulso golpeando en sus oídos. No había error posible, no con esos ojos, los mismos que veía en el espejo todas las mañanas. Su corazón tropezó en su pecho, y por primera vez en años, el mundo a su alrededor se sintió inestable. Antes de que pudiera hablar, una voz familiar resonó, aguda y tensa. «Clara». Una mujer se apresuró hacia ellos, su rostro pálido por la shock. Valeria. Se veía casi igual y, sin embargo, diferente. Su largo cabello castaño enmarcaba su rostro, sus ojos azules llenos de miedo y determinación. Levantó a la niña en sus brazos, abrazándola con fuerza, como si la estuviera protegiendo de él y de toda la sala. «Te dije que no te alejaras», le susurró a la niña, pero sus ojos nunca dejaron los de Alex. Él no podía moverse. Su mente giraba con fragmentos de memoria, la última pelea que tuvieron. Ella, saliendo de su apartamento con lágrimas en los ojos, el orgullo que le había impedido perseguirla. Ahora estaba allí, frente a él, con una niña que solo podía ser su hija. El peso de la comprensión lo golpeó con fuerza brutal. Durante 5 años había vivido en la ignorancia, enterrándose en el trabajo mientras, en algún lugar,
Sin su conocimiento, su propia hija había crecido. La sala comenzó a moverse de nuevo. El murmullo de voces se elevó a medida que el espectáculo se convertía en chisme. Valeria se dio la vuelta para irse, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de Clara. Pero Alex finalmente encontró su voz. «Espera», dijo, la palabra áspera y desesperada, más súplica que orden. Ella se detuvo, pero no se giró. «¿Es ella?» No pudo terminar la frase. Su garganta se cerró. Los hombros de Valeria se tensaron, y después de una larga pausa, se giró para mirarlo. Su expresión era indescifrable, una mezcla de ira, pena y algo que él no podía nombrar. «Este no es el lugar», dijo en voz baja. Y luego se marchó, dejándolo congelado en su silla, su mundo inclinándose bajo él. Por el resto de la noche, Alex apenas pudo escuchar las voces a su alrededor. Sus socios intentaron reanudar la conversación, pero la fusión, el dinero, el éxito, nada de eso importaba ya. Su copa de vino permaneció intacta. Todo lo que podía ver eran los ojos azules de una niña pequeña que lo había llamado papi. Por primera vez en su vida, el hombre que pensó que lo tenía todo se dio cuenta de que podría haber perdido lo único que realmente importaba. Capítulo 2. Llamada en la oscuridad. Alex apenas durmió esa noche. La imagen de la niña quedó grabada en su mente. Sus rizos rubios y penetrantes ojos azules, acechándolo como un fantasma que no se iría. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de pie junto a su mesa, pequeña y sin miedo, llamándolo con un nombre que nunca había ganado, pero que de repente anhelaba escuchar de nuevo. Intentó distraerse leyendo los documentos apilados ordenadamente en su escritorio. Intentó servirse un vaso de whisky para ahogar los pensamientos, pero nada funcionó. Su mente seguía volviendo a Valeria, a la forma en que sus ojos lo habían mirado al otro lado del restaurante. Fríos, protectores, pero vulnerables de una manera que nunca antes había visto. A la mañana siguiente, Alex se sentó en su oficina, rodeado de la vista panorámica del horizonte de la ciudad, que una vez le dio una sensación de invencibilidad. Ahora, las paredes de cristal se sentían como una jaula. Por primera vez en años, los negocios le parecieron triviales. Sacó del cajón una fotografía pequeña y gastada que había escondido allí hacía años, uno de los pocos recordatorios de Valeria que se había permitido conservar. Le había olvidado lo humana que ella lo había hecho sentir alguna vez. Mirarla ahora lo llenó de un remordimiento tan agudo que rozaba el dolor. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Alex finalmente reunió el coraje para llamarla. Había rastreado su número a través de viejos contactos que apenas recordaba, y ahora estaba sentado con su teléfono en la mano, su pulgar flotando sobre la pantalla. Sonó 2 veces antes de que ella contestara, su voz cautelosa, distante y con un dejo de cansancio. «Alexander», dijo ella, no como un saludo, sino como una declaración, como si hubiera estado esperando esto. Él tragó saliva con dificultad, luchando por encontrar palabras. «Necesito verte», dijo finalmente, su voz baja y desigual. «Por favor, solo una conversación. Merezco una explicación». «No mereces nada», respondió Valeria fríamente, aunque él pudo escuchar su respiración entrecortada al otro lado. «Tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo». «No lo sabía», dijo él, casi rompiéndose. La frustración y la desesperación se filtraban en sus palabras. «No sabía sobre ella, Valeria». «Si lo hubieras sabido». Ella lo interrumpió bruscamente. «Si lo hubieras sabido, te habrías ido de todos modos. No te mientas. Te importaba más tu libertad,
tu imperio, que lo que te importé yo. Y yo no iba a rogarte que fueras padre. No iba a criar a nuestra hija de rodillas. El silencio que siguió fue sofocante. Alex sintió que su pecho se apretaba, todo su cuerpo pesado por la culpa. Sin embargo, debajo de todo había determinación, un fuego que no había sentido en años. Solo una reunión, suplicó en voz baja. No por mí, por ella. Déjame verla, déjame intentarlo. Hubo una larga pausa, y por un momento pensó que ella colgaría. Finalmente, su voz volvió, más suave, pero aún cautelosa. Mañana, el parque en la Quinta Avenida, por la mañana. No llegues tarde, y si la asustas, si la lastimas de alguna manera, esto termina inmediatamente. Alex cerró los ojos. El alivio lo inundó, aunque estaba mezclado con miedo. Mañana enfrentaría la verdad no como Alexander Castillo, CEO de Castillo Global, sino como un hombre desnudo, a punto de conocer a la única persona que podía cambiarlo todo. Capítulo 3. El encuentro video en el parque. La mañana de la reunión llegó gris y húmeda. Alex se presentó en la entrada del parque mucho antes de lo necesario. Su confianza habitual se había esfumado. Iba vestido de traje, aunque se sentía como una armadura demasiado pesada para el momento. Y ya se había aflojado la corbata, como si se deshiciera de una pequeña parte del CEO que lo había definido durante tanto tiempo. Las preguntas se perseguían en su mente, tensándole el pecho. ¿Cómo se presenta uno a una hija que nunca ha conocido? ¿Cómo demuestra un hombre que ha vivido tan egoístamente en una sola mañana que es capaz de amar y estar presente? Las divisó antes de que ellas lo vieran a él. Valeria caminaba lentamente por el sendero de grava, sosteniendo suavemente la mano más pequeña de Clara, quien saltaba a su lado con la energía despreocupada de un niño. Valeria se veía diferente a la luz del día, sin rastro de la mujer tensa y apurada del restaurante. Su expresión era tranquila, aunque su postura delataba precaución. Clara llevaba un vestido azul claro y sostenía un conejo de peluche por la oreja, arrastrándolo por el suelo a cada paso. Cuando los ojos de Valeria lo encontraron, se detuvo. Clara tiró de su mano, curiosa, pero Valeria se inclinó para susurrarle algo al oído. La niña asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban con la avidez de una niña que no entendía el peso que cargaban los adultos a su alrededor. Juntos se acercaron, y Alex se obligó a respirar. Su corazón latía tan fuerte que se preguntó si podían escucharlo. «Valeria», dijo en voz baja cuando llegaron a él, y su voz se quebró de una manera que no esperaba. Ella le dio un asentimiento medido. «Alexander». Su tono era firme, pero su mirada era aguda, evaluadora, como la de un juez que decide si el acusado ante ella merecía clemencia. Clara ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosidad. Por un largo momento no dijo nada, y luego, con la misma voz clara que había escuchado en el restaurante, preguntó: «¿Eres mi papi?». La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. Se agachó, bajando a su nivel, y aunque su garganta estaba cerrada y sus ojos le ardían, logró hablar. «Soy Alexander», dijo con cuidado, su voz temblando. «Y sí, creo que soy tu papi». Clara parpadeó, su expresión indescifrable, y luego abrazó más fuerte a su conejo. «No te pareces a los papás de mis cuentos», la honestidad de los niños, aguda y pura, casi le provocó una risa, aunque teñida de tristeza. «Lo sé», admitió suavemente, «pero quiero intentar ser uno bueno, si me dejas». El aliento de Valeria se cortó, pero ella permaneció en silencio, observando de cerca. Clara lo estudió un poco más, y luego,
con la lógica de una niña de 5 años, preguntó: ¿Te gustan los panqueques? Era una pregunta tan pequeña, tan ordinaria, pero se sintió monumental. Me encantan los panqueques, respondió Alex sin dudar, y por primera vez, Clara le sonrió, tímida pero genuina. Pasaron la mañana caminando juntos por el parque, aunque a veces fue incómodo. Alex trató de no abrumarla, dejando que Clara guiara la conversación. Ella habló de sus dibujos animados favoritos, de su conejo llamado Daisy y de los columpios que amaba, pero que aún era demasiado pequeña para usar sola. Él escuchó con atención extasiada, respondiendo a sus interminables preguntas con una paciencia que nunca supo que poseía. Cuando Clara se adelantó para subirse a un banco y pretender que era su castillo, Valeria finalmente habló. «No creas que una mañana lo cambia todo», dijo en voz baja, solo para él. «No estuviste allí las noches que lloró. No estuviste allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Te lo perdiste todo, Alexander, y nada de lo que hagas ahora puede devolverle esos años». Las palabras le dolieron profundamente, pero no discutió, porque ella tenía razón. «Lo sé», admitió, su voz pesada de remordimiento. «No puedo arreglar el pasado, pero quiero estar aquí para el futuro, cueste lo que cueste. Tarde lo que tarde». Valeria lo estudió por un largo momento, buscando grietas en su resolución, señales del egoísmo que recordaba. Pero lo que vio en cambio fue sinceridad, cruda y sin pulir, algo que no había esperado. No dijo nada más, pero su silencio se sintió menos como un despido y más como un desafío. «Demuéstralo». Al terminar la mañana, mientras se preparaban para irse, Clara lo sorprendió de nuevo. Deslizó su pequeña mano en la de él, sosteniéndola por solo unos segundos antes de soltarse y correr de vuelta con su madre. Fue fugaz, frágil, pero para Alex lo fue todo. Fue el comienzo de algo que nunca imaginó que se le permitiría tener, y mientras las veía alejarse, juró en silencio que no desperdiciaría esta oportunidad. Capítulo 4. El equilibrio frágil y la transformación. Las semanas que siguieron no se parecieron a nada de lo que Alex había experimentado en su vida cuidadosamente planeada. Se encontró ajustando su horario de maneras que habrían horrorizado a su yo más joven. Reuniones que alguna vez fueron prioridad se pospusieron para que pudiera pasar las tardes en el parque o las noches sentado en la mesa de la cocina de Valeria mientras Clara charlaba sobre su día. Al principio, Valeria insistió en estar presente en cada interacción. Sus instintos protectores se negaban a ceder. Ella se sentaba cerca, con los brazos cruzados. Sus ojos nunca los abandonaban, como si esperara que él volviera a ser el hombre frío y despectivo que recordaba. Pero lentamente, a medida que los días se convertían en semanas, su vigilancia comenzó a disminuir. Lo vio agacharse para ayudar a Clara a construir torres de bloques. Lo vio reír cuando ella le pintaba las manos con rotuladores lavables. Lo vio soportar pacientemente sus interminables preguntas sobre por qué el cielo era azul o por qué los conejos tenían orejas largas. Para Alex, cada momento con Clara era tanto un regalo como un castigo. Su inocencia, su risa, la forma en que se aferraba a su conejo de peluche, todo le recordaba los años que se había perdido. Llevaba ese dolor como un peso, pero en lugar de arrastrarlo hacia abajo, lo impulsaba hacia adelante. Estaba decidido a no perder ni un segundo más. Una noche, Valeria lo invitó a su apartamento, en lugar de reunirse en el parque o en una cafetería. Era un lugar modesto, lleno de una calidez que provenía de la evidencia de una vida cuidadosamente construida.
Libros de niños alineaban un estante bajo, los dibujos de Clara pegados al azar en el refrigerador. Alex se quedó incómodo en la entrada, dándose cuenta de que nunca había estado en un hogar que se sintiera tan vivo. Cuando Clara se abalanzó, tirando de él para que viera su habitación, él la siguió. Humillado por su entusiasmo, ella se subió a la cama y sacó un libro, insistiendo en que Alex se lo leyera. Su voz era inestable al principio, desacostumbrada al ritmo de los cuentos infantiles, pero Clara no pareció notarlo. Se apoyó en él, su pequeño cuerpo cálido y confiado, y mientras él leía sobre animales parlantes y bosques mágicos, sintió que algo cambiaba dentro de sí. Más tarde, cuando Clara se había quedado dormida, Valeria se quedó en el umbral, observando. «Nunca había dejado que nadie más que yo la acostara antes», dijo en voz baja, su voz mezclada con sorpresa y algo parecido a la esperanza. Alex tragó saliva con dificultad, sintiendo la magnitud de lo que ella le había dado, incluso sin quererlo. Quiso decir algo significativo, algo que la convenciera de que no era el mismo hombre que ella recordaba, pero las palabras le fallaron. En cambio, asintió, sus ojos fijos en la niña dormida que ya había reescrito su mundo. Capítulo 5. Confesiones y el comienzo de la confianza. Con el tiempo, la frágil tregua entre él y Valeria comenzó a evolucionar hacia algo más complejo. Sus conversaciones pasaron de intercambios cautelosos sobre las necesidades de Clara a vistazos vacilantes al pasado que habían compartido y a los errores que los habían destruido. Valeria admitió lo sola que se había sentido después de que él se marchara, cómo había construido su fuerza a partir de las cenizas de la traición, y cómo cada día había sido una batalla para demostrar que ella y su hija podían prosperar sin él. Alex escuchó sin interrupción, cada palabra cortando profundamente. Necesitaba escucharlo, para asegurarse de no repetirlo nunca. Él también comenzó a compartir sus propias verdades, confesando el miedo que lo había impulsado a negarla hace años, la arrogancia que lo había convencido de que la libertad era más valiosa que la familia, y el vacío que lo había perseguido incluso antes de saber sobre Clara. Una noche, después de que Clara se durmiera, Valeria se sirvió una copa de vino y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. Lo estudió durante mucho tiempo antes de hablar finalmente. «Eres diferente», admitió, su voz cautelosa. «Pero no sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. No conmigo, no con ella». Alex se inclinó hacia adelante, su mirada firme. «No tienes que confiar en mí ahora. Solo mírame. Mira lo que hago por ella. Por ambas. Si fallo, entonces sabrás que nunca merecí esta segunda oportunidad. Pero si no lo hago, tal vez algún día me creerás». Valeria sostuvo su mirada, sus ojos azules escrutándolo. No dijo nada, pero su silencio se sintió como el comienzo de algo frágil, pero real. Esa noche, cuando finalmente salió de su apartamento y caminó hacia el aire fresco de la noche, Alex se dio cuenta de que su vida se había reducido a algo bellamente simple. El imperio que había construido, la fortuna que había amasado, el poder que había ejercido, nada de eso importaba ya. Todo lo que importaba era una niña pequeña que creía en los panqueques y los cuentos antes de dormir, y una mujer que todavía llevaba las cicatrices que él le había dejado. Capítulo 6. La prueba de la tormenta. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa cuando el coche de Valeria se averió de camino a casa desde el trabajo. Estaba varada con Clara, bajo el aguacero, su teléfono casi sin batería. Alex fue la primera persona a la que pensó llamar,
aunque dudó durante varios minutos antes de marcar su número. Él llegó más rápido de lo que ella esperaba, saliendo de su elegante coche sin paraguas, la lluvia empapando su traje. No se quejó, no dudó. Simplemente levantó a Clara en sus brazos y los guió a ambos hasta su coche. Valeria lo observó abrochar a Clara en el asiento trasero, sus movimientos cuidadosos e instintivos, y algo dentro de ella se abrió. Por primera vez, se permitió imaginar cómo habría sido la vida si él hubiera elegido diferente hace años. Si hubiera sido este hombre desde el principio. Cuando las dejó en su apartamento, Alex se detuvo en la puerta. Valeria se sorprendió a sí misma al preguntar suavemente, ¿quieres pasar? Él dudó. Luego la siguió adentro. Esa noche, se sentaron en el sofá, mucho después de que Clara se durmiera, bebiendo té y hablando no del pasado, sino del presente, de las canciones favoritas de Clara, del trabajo de Valeria, de los pequeños detalles que habían faltado en su vida juntos. Por primera vez, Valeria se rió de algo que él dijo, una risa genuina que le hizo doler el pecho de anhelo. No era perdón, todavía no, pero era una grieta de luz a través de la pesada puerta que ella había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Capítulo 7. La reconstrucción. Las semanas que siguieron a esa noche se llenaron de una extraña electricidad. No hubo acuerdo hablado, ni declaración de reconciliación, pero se había producido un cambio tácito. Alex comenzó a pasar más tiempo con Clara, pero también con Valeria, no porque ella lo invitara directamente, sino porque los límites que ella una vez sostuvo con tanta firmeza comenzaban a suavizarse. Él se encontraba en su cocina más a menudo, cocinando el desayuno con Clara, mientras Valeria se sentaba a la mesa mirándolos con una expresión que trataba de ocultar. Ayudó a Clara con sus dibujos, sus números y sus pequeñas y curiosas preguntas sobre el mundo, pero también comenzó a ayudar a Valeria con las cargas prácticas que ella había llevado sola durante tanto tiempo, arreglando un grifo que goteaba, reemplazando una lámpara rota o simplemente estando allí cuando el peso de criar a un niño sola se notaba en las líneas de cansancio de su rostro. Una tarde de sábado, Alex llevó a Clara a una fiesta de cumpleaños, la primera vez que Valeria sugería que fuera solo. A mitad de la fiesta, el caos estalló. Clara, persiguiendo una pelota, tropezó con una raíz de árbol y se golpeó la cabeza. Alex estuvo a su lado en un instante, levantándola en sus brazos. En el hospital, Valeria llegó minutos después. Su rostro pálido. Ver a Clara con un vendaje en la frente, sentada tranquilamente en el regazo de Alex, le provocó lágrimas en los ojos. Se volvió hacia Alex, su voz aguda por el miedo. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Se suponía que debías protegerla. Alex no se defendió, simplemente asintió, abrazando a Clara con más fuerza. Su propia culpa ya lo asfixiaba. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. Debí haber tenido más cuidado. El enojo de Valeria se derritió en agotamiento cuando vio el tormento en su expresión. Se hundió en una silla a su lado. Fue en esa quietud, con el zumbido de las máquinas de fondo, que Valeria se dio cuenta de algo que no se había permitido antes. Alex no era el hombre descuidado y egoísta que una vez conoció. Estaba aquí, totalmente presente, dispuesto a llevar el peso de sus miedos junto con los suyos. Más tarde esa noche, cuando Alex regresó a casa de Valeria, ella lo esperaba. «No te fuiste», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «Te quedaste a pesar de todo». Alex la miró, su voz firme.
Nunca me iré de nuevo. No cuando las cosas son fáciles, ni cuando son difíciles. Estaré aquí para cada rodilla raspada, cada fiebre, cada lágrima. Prefiero sentir ese dolor que el vacío de no conocerla. Valeria buscó en su rostro cualquier rastro de deshonestidad, pero no encontró ninguno. Por primera vez en años, ella le creyó, no por las palabras que pronunciaba, sino por la forma en que había acunado a su hija en una sala de espera de hospital. Epílogo. Un nuevo comienzo compartido. Semanas después del accidente de Clara, el vínculo que se había estado formando entre Alexander, Valeria y su hija se convirtió en algo mucho más tangible. La distancia que una vez los definió comenzó a desvanecerse. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, el coche de Valeria se averió de nuevo. Su pánico fue rápidamente sofocado por la certeza de que él vendría. Alex ignoró a sus colegas y condujo a través de la tormenta. Cuando llegó, corrió hacia ellas, levantó a Clara en sus brazos y las guió a ambas a su vehículo. De vuelta en el apartamento, después de acostar a Clara, Alex se secó el cabello. Valeria lo miró y finalmente dijo: «Solía pensar que solo te importabas a ti mismo, pero esta noche dejaste todo. Viniste directamente a nosotras». Alex se acercó a ella, su expresión cruda y sincera. «Tú y Clara lo sois todo. No entendí eso antes, y perdí años convenciéndome de que la libertad valía más que la familia. Pero nunca he estado más equivocado en mi vida. Ya no quiero libertad, Valeria. Te quiero a ti. La quiero a ella. Quiero la vida por la que debí haber luchado desde el principio». Valeria tragó saliva, sus manos entrelazadas en su regazo. Lentamente, extendió la mano y tomó la de él. «No sé si puedo olvidar el pasado», dijo con honestidad, su voz temblando. «Pero creo que, finalmente puedo creer en nuestro futuro». Alex sintió una oleada de alivio tan poderosa que le llenó los ojos de lágrimas. Se inclinó, presionó su mano contra sus labios y susurró: «Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de darme esta oportunidad». Meses después, mientras estaban juntos en la graduación de jardín de infancia de Clara, Alex miró a Valeria y a su hija y se dio cuenta de que su vida, una vez definida por el poder y la riqueza, había sido redefinida por completo por el amor. Cuando Clara corrió a sus brazos al final de la ceremonia, él la levantó en el aire, con el corazón tan lleno que le dolía. Valeria estaba cerca, observando con una sonrisa que ya no contenía dudas, solo esperanza. Alexander supo entonces que su redención no se trataba de borrar el pasado, sino de construir una nueva vida a partir de sus cenizas. Y mientras estaba de pie con Valeria y Clara, de la mano, comprendió que finalmente había encontrado lo único que siempre le había faltado: la familia que una vez fue demasiado ciego para ver. Đây là cái kết trọn vẹn cho câu chuyện thứ hai của chúng ta. Hy vọng bạn thích bản dịch dài và chi tiết này. Bạn có muốn tiếp tục với một câu chuyện mới không? Capítulo 9. La solidez del compromiso. La creencia de Valeria en un futuro con Alexander no era un perdón total, sino un contrato frágil, sellado por la esperanza y el amor incondicional de Clara. Ella sabía que las palabras eran fáciles, y el verdadero compromiso de Alexander se mediría en cómo enfrentaba la presión de su imperio, esa misma ambición que los había destrozado. Alexander, consciente de que había recuperado a su familia al borde del abismo, tomó medidas drásticas para cimentar su presencia. En el trabajo, delegó la mayoría de las tareas de viaje a su segundo al mando, reestructurando su agenda para que sus mañanas fueran sagradas. Los lunes y viernes eran ahora días de oficina remota que pasaba en la mesa de la cocina de Valeria,
atendiendo llamadas con un auricular mientras Clara jugaba en el suelo. Para sus socios, era un cambio radical. Para Alexander, era simplemente prioridad. La primera prueba real llegó cuando un contrato masivo con Asia requirió que Alexander volara a Tokio para una negociación final. El acuerdo significaba un crecimiento del 30 por hora a la compañía, la clase de triunfo que solía definir su existencia. Valeria lo vio empacar con un nudo en el estómago, reviviendo la vieja herida del abandono. «¿Tienes que ir, verdad?», preguntó ella una noche, sin acusación, solo con una resignación que le partió el corazón. Alexander detuvo su mano sobre el maletín. Se acercó a ella, tomó sus manos y se encontró con sus ojos azules, llenos de esa vieja cautela. «No tengo que ir a ninguna parte. La compañía prosperará con o sin este contrato. Pero si voy, seré claro. Me iré 48 horas, conseguiré el trato y volveré a casa. No más cenas de gala, no más desviaciones. Volaré de noche para no perderme la hora de acostarse de Clara, ni el desayuno de mañana». Y cumplió. Voló 16 horas. Cerró el trato en un tiempo récord y tomó el primer vuelo de regreso, llegando a casa agotado a las 5 de la mañana. Cuando Clara se despertó y lo encontró durmiendo en el sofá, su alegría fue la recompensa más valiosa. Valeria, al verlo dormido, con el cabello revuelto y el traje arrugado, sintió que otra capa de desconfianza se desprendía. No era el CEO arrogante que se iba, sino un padre que regresaba por una promesa. Capítulo 10. La confrontación familiar. La aceptación no vino solo de Valeria. La hermana de ella, Celia, Ten Moi Tai Choclair, la confidente durante los años difíciles, seguía siendo un obstáculo. Celia se negaba a perdonar a Alexander, recordándole constantemente a Valeria el dolor que había sufrido. La confrontación ocurrió en un almuerzo familiar en casa de Celia. «No entiendo cómo puedes arriesgarte a que Clara sufra de nuevo, Valeria», espetó Celia, con voz tensa, mientras Alexander estaba en el jardín jugando con Clara. «Alexander siempre elegirá su riqueza. Es su naturaleza». Valeria miró a su hermana. Luego miró por la ventana a Alexander, quien había abandonado una llamada de negocios para consolar a Clara después de que se cayera. «Puede que tengas razón sobre quién era», respondió Valeria con calma inusual. «Pero no sabes quién es ahora. El hombre que se fue era un niño asustado y egoísta. El hombre que regresa es un adulto que sabe el valor de lo que perdió. Si él está dispuesto a luchar tan duro por algo que tiró a la basura, yo estoy dispuesta a creer en él por el bien de nuestra hija». Alexander, aunque no escuchó las palabras, sintió el cambio. Empezó a buscar a Celia, no para ganarse su afecto, sino para ganarse su respeto. Él se presentó en su casa y, en lugar de disculparse, le dio las gracias. «Gracias por protegerlas cuando yo no lo hice», le dijo. «No te pido que confíes en mí. Solo te pido que me juzgues por lo que haga de ahora en adelante, no por lo que hice hace 5 años». La honestidad desarmó a Celia. Ella no lo perdonó, pero aceptó su esfuerzo. Capítulo 11. La confesión a Clara. A medida que Clara crecía, se hacía inevitable. A los 6 años, su mente inquisitiva empezó a hacer preguntas que iban más allá de los panqueques y los animales del zoológico. «Papi, ¿por qué no tienes fotos mías cuando era un bebé?». Alexander y Valeria sabían que no podían posponer la verdad por más tiempo. Una noche, lo sentaron a la mesa, con el libro favorito de Clara como escudo. Alexander tomó su mano y, con Valeria a su lado, le contó una versión suave de la verdad. «Cuando tu mami y yo éramos más jóvenes,
Cometimos un gran error, comenzó Alexander, su voz temblando. Yo estaba tan ocupado pensando en el trabajo y en ser el hombre más importante que me olvidé de lo que era realmente importante. El amor. Tu mami se fue porque yo no era el hombre que ella merecía, y ella no me dijo que tú venías, porque pensó que yo no sería lo suficientemente bueno para ser tu padre. Clara escuchó en silencio, sus grandes ojos azules fijos en él. «¿Entonces me abandonaste?», preguntó. La palabra resonó en la habitación como un eco. El corazón de Alexander se detuvo. «Sí, mi amor, te abandoné. Pero fue un error terrible. Desde el día que te vi en ese restaurante, mi vida ha cambiado. He vuelto para demostrarte, y demostrarle a mami, que ahora sé que mi vida está aquí, contigo. No hay nada más importante que tú, Clara». Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara, pero ella se inclinó hacia adelante y abrazó a Alexander con fuerza, aferrándose a su cuello. «Pero ahora te quedas, ¿verdad?». «Para siempre», susurró Alexander, abrazándola y besando su cabeza, sintiendo el peso de la culpa y la inmensidad del amor. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, unió sus manos a las de ellos. La verdad era dolorosa, pero era el único cimiento sólido para el futuro de ellos. Epílogo. La familia elegida. Pasaron 2 años más. Alexander no solo seguía en la vida de Clara y Valeria, sino que se había fusionado completamente con ella. Dejó de ser el CEO de Castillo Global y nombró a su mano derecha, decidiendo que un papel menos exigente como presidente de la Junta era suficiente. Él y Valeria se casaron en una ceremonia pequeña en el mismo parque donde se habían reunido. Clara, de 8 años, fue su dama de honor y el centro de su mundo. En su nueva casa, no era el lujo lo que dominaba, sino las risas y los panqueques que Alexander se había vuelto sorprendentemente bueno haciendo. Él había aprendido que no se trataba de deshacer el pasado, sino de tejer cada día perdido en el presente. Su mayor éxito ya no era un contrato multimillonario, sino la paz que sentía al acostar a su hija y ver la sonrisa de Valeria. Había luchado contra la codicia y el egoísmo y había ganado una vida. Una familia que él había abandonado y luego había elegido con todo su ser. 2 años después de la boda en el parque, la nueva vida de Alexander se había asentado en una profunda y gratificante normalidad. Había renunciado a su rol como CEO a tiempo completo, dejando el título para gestionar la empresa desde su posición como presidente de la Junta. Una decisión que asombró a Wall Street, pero que él nunca lamentó. El dinero seguía fluyendo, pero su tiempo se había redirigido por completo. Su mayor legado ya no eran las adquisiciones corporativas, sino las rutinas familiares. Se había convertido en el padre que cocinaba los mejores panqueques los sábados, el que se arrodillaba para atar los cordones de los zapatos de Clara antes de la escuela y el que siempre estaba allí para las pijamadas. El vacío que solía sentir en su ático había sido reemplazado por el caos vibrante de un hogar lleno de amor. Valeria floreció a su lado. La sombra de la traición finalmente se había disipado, reemplazada por la confianza inquebrantable de saber que Alexander no se iría. No importa qué tan grande fuera la tormenta o tentador el trato de negocios. Ella vio cómo él rechazaba públicamente 2 ofertas de inversión en el extranjero porque coincidían con las vacaciones escolares de Clara, una prueba de fuego que validó la fe que había depositado en él. La familia se convirtió en un ejemplo silencioso de redención. Celia, aunque todavía cautelosa, había suavizado su postura. En la graduación de Clara, se acercó a Alexander y le ofreció un sincero, aunque seco, gracias. Un día,
Alexander estaba en su oficina en casa, mirando por la ventana. No era su penthouse anterior, sino una habitación luminosa, con vista al pequeño jardín, donde Clara y Valeria estaban plantando flores. Su teléfono vibró con una notificación de noticias, un artículo sobre un ex colega que acababa de cerrar el trato del año, un acuerdo que Alexander fácilmente habría perseguido antes. Leyó el titular, y por un breve instante, sintió una pequeña punzada del viejo impulso, la emoción de la victoria corporativa. Pero luego miró el jardín. Clara corrió hacia la ventana y le saludó con la mano, sonriendo, y Valeria le sonrió con una calidez que solo ella podía darle. Alexander dejó el teléfono. Lo más importante no era la riqueza ni el poder, sino la conexión ininterrumpida que tenía con su familia. Se levantó, salió de la oficina y fue a unirse a ellas en la tierra húmeda. ¿Podemos ir por panqueques ahora, papi?, preguntó Clara, con el rostro manchado de tierra. Por supuesto, respondió Alexander, abrazándola y mirando a Valeria. Por supuesto que podemos. Hay tiempo para todo. En el pasado, Alexander había creído que el tiempo era dinero. Ahora, sabía que el tiempo era amor. Y en ese jardín, rodeado por la familia que había perdido y recuperado, Alexander Castillo no era solo un hombre de éxito, sino un hombre completo.